Hola a todos, segunda parte de la clase. Bueno, no, digo esto, que no se puede enseñar a diseñar, no hay recetas de diseño, pero entre todos vamos a tratar de hacer un manualcito de diseño. Y después cada uno lo retomará y ya, esto no sirve, esto lo tiro, esto no lo voy a hacer en mi vida. Que sea algo, pero no vamos a hacer entre todos, ¿no? Yo no voy a tratar de participar lo menos posible. Si encuentro algo que me parece muy terrible, o que les vaya a arruinar la vida, lo diré, pero no creo que ocurra. Y en otras me meteré porque inexorablemente me meto. Así que, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo quisiera decir una cosita más, nada más, un problema que, que no lo está tratando la guía de estas actividades que hicimos ahora, por la razón de que para que entrara tendría que haber planteado el problema y tendría que haber agregado más cuentas y si seguía haciendo cosas no lo hubiera mandado nunca a la guía. Así que le voy a contar ahora cuál es el problema al que me refiero. Nosotros habíamos hecho un diseño y había unos cálculos, ¿puede ser? Que habíamos obtenido unos valores de R1, R2, R6 y RE. Si los tienen a mano estaría bárbaro y me los pasan. ¿Los tienen a mano los valores? O sea, el circuito que venimos resolviendo. Uno que sí, que habíamos resuelto en clase, me parece. Sí, a ver. Yo discúlpenme, se me hizo medio lío este tiempo por el tema más por el tema tecnológico que por el tema que ya está resuelto, por suerte para mí es. Sí, si me dicen los valores de BCC, O sea, de, el circuito con el que terminamos. sí, 12 volt VCC y 3,7 BBB. ¿cuánto Y era? después, 12 volt. No, Ah, era 12 volt VCC, ¿no habíamos RC. hecho uno así con un divisor Sí, 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 resistivo? habíamos hecho. ¿Lo tenés o Pero no? lo Yo que pasa invento es que él fue, valores. el compañero ¿Eh? fue a la primera hoja de la carpeta, que fue el primer ejercicio que hicimos. No, Bueno, invento uno yo, ¿quieren? no, tenemos uno, tenemos los valores. Sí, sí. Ah, bien, ah, sí, tiene razón. RB10K, R- ese. RE1K. RC era un K, RE también era un K, R1 era 33K, Ah, Ah, y R2 15K, ¿no? ese, ¿y RC cuánto? Un un K. K. Bueno, bueno, ahí lo tenemos. Bueno, fíjense una cosa, BCC vale 12 volt, ¿está bien? Pero yo ahora soy un tipo que me gusta ahorrar y no quiero gastar plata, y me pidieron un diseño, y digo, ¿y qué pasará? Pero es a 3 volt el diseño, baja la tensión. Digo, ¿y qué pasará si acá en lugar de tener 12 volt tengo 3 volt? ¿Podré usar este mismo circuito? O incluso lo podía pensar con 6 volt. Yo arrancaría con 3 volt a ver qué pasa, y sí, arrancaría con 3 bolas, a ver si tengo un circuito que funcione. Y para hacer eso, bueno, en principio el factor de estabilidad se modifica, no, es el mismo. El que tenía nuestro circuito original se va a mantener, porque el factor de estabilidad, a ver, no se modifica RE, no, sigue siendo la misma, no se modifica RB, que es el paralelo de estado de resistencia, el HF mínimo es el mismo porque el transistor será el mismo. En principio no cambia nada, hay que ver, sí va a cambiar el punto porque la BBB va a ser distinta y porque la B va a ser, no, la BB también va a ser la misma. Lo que va a ser distinto, no, la BBB va a ser distinta, claro, porque, a ver, me estaba equivocando. Miren, permiso, voy a correr esto. Si ustedes se acuerdan, claro, va a cambiar dramáticamente, miren, se acuerdan, ¿no? Que BBB es la tensión de Thevenin, que es la que ustedes miden desconectando la carga. Nosotros no voy a hacer el dibujo porque ya lo contamos, pero lo voy a marcar ahí en este pizarrón. Nosotros hacíamos el Thevenin, aplicábamos Thevenin entre estos dos terminales mirando para allá, para aquel lado. La cuestión es que todo este circuito que lo podemos reemplazar por un generador de Thevenin, una B de Thevenin, y la B de Thevenin se obtenía desconectando la carga, es decir, que nosotros tendríamos que abrir la base. Bueno, si hacemos eso, entonces nos queda un circuito serio, uno puede decir, bueno, sobre las resistencias R1 y R2 está aplicada la tensión BCC, sobre R1 más R2, y créanme que cuando recupere mi computadora, la otra que no me la trajeron todavía,
Las clases sí van a ser como cualquier clase que tenía en la universidad. Eso sí que no me lo porque es un pizarrón. Bueno, R1 más R2 multiplicado por esta resistencia que es R2, por R2. ¿Mm? Y bueno, claro, sí, si reemplazan valores, fíjense, va a quedar 3 volt por R2 que valía 15K dividido, perdón, voy a ponerlo así separado, también por una manía de viejo. 3 volt por 15K dividido 15K más 33K. ¿Cuánto da esto? ¿Me pueden hacer la cuenta? 0,94 volt. ¿Cuánto? 0,94 volt. Esperen. 15K. Ustedes leen bien igual estos números, ¿no? Sí, Se sí, ven se llega a bien. leer. ¿Eh? Esto se Se ve llega a bien. leer. ¿Cómo? Que se son llega a 3 leer. volts. Sí. Bárbaro. Y me dijeron que entonces la BB va, ¿cuánto vale? 0,94 volt. 0,94. Vale decir que la BB vale. ¿La RB se modificó? No, porque tengo la misma resistencia. La misma resistencia. ¿Me pueden decir 0? Bueno, ¿cuánto vale la ICQ? ¿Pueden hacer la cuentita? Tienen que tratar de escribirla ya, como puedo. 0, cuesta, ¿eh? Permiso. Es más fácil escribirlo así, porque si no se va a entender nada. 0,94 volts. Volví. ¿Ahí está más o menos? Sí. 0,94. La RB no se modificó, podemos calcular todos los valores que están acá. ¿Cuánto valdría la IC? Directamente dígame el valor. ¿Cuánto? Una preguntita. Sí. ¿BCC ¿Qué pasa? puso 3 volts? Sí, sí, lo que estoy Lo diciendo es cambiamos. esto. Es esto, la situación es esta. Yo tengo armado este circuito para 12 volt y conozco perfectamente cómo funciona. ¿No era BCC 12 volts? ¿Cómo, cómo? Sí, sí, eran Sí. 12 volt, pero lo cambiamos. Te estoy contando la situación. Yo tengo un dispositivo que tengo armado una polarización que con 12 volt funciona de acuerdo a una serie de cosas que me dejan feliz. La corriente no me acuerdo cuánto valía, lo puedo calcular, pero no importa. La tensión BC estaba re feliz. Ahora me dicen, mira, necesito hacer un diseño, pero tenés 3 volt de alimentación. Entonces, bueno, digo, vamos a ver qué prestaciones tiene este circuito de polarización con una tensión de 3 volt. Eso es lo que estoy tratando de averiguar. Nada más que eso. Y quiero preguntar cuánto vale la IC. Con un HF de 150 vale 0,22 mili. 0,22 miliamperes. Bueno, son 220 microamperes. Créanme que un transistor BC lo puede manejarlo más bien. No tiene ningún problema. Y créanme que otros transistores también lo manejan, los 220 microamperes. Este número se puede manejar. ¿Cuánto vale la tensión BCE? Hay que ver si me sirve para lo que quiero hacer después, ¿no? Pero en principio es una corriente que el transistor la maneja. Cuando digo que el transistor la maneja, quiero decir que el HFE para este valor de corriente está en zona plana. Esperen que hay alguien esperándome. Están uniéndose. Significa eso. ¿Y la BCE cuánto vale? Si no le estoy pifiando nada, 2,56 volt. ¿Todos de acuerdo? Bueno, después podemos hacer muchas críticas a esto, pero digo, en definitiva, para lo que sabemos hasta ahora, si yo les pregunto si este transistor está en zona activa, por lo menos ustedes me tienen que decir que está en zona activa. Esperen a ver. Esperen, creo que no tenemos a nadie más. Está en zona activa. Acá hice el lugarcito para poner que esta es la IC en el punto Q y esta es la BC en el punto Q. Entonces fíjense una cosa, ¿no? Que nosotros hicimos un circuito de polarización para 12 volt, pero ojo, porque si le ponemos, por ejemplo, como hicimos recién, 3 volt, también está en zona activa. Se cayeron las corrientes, está bien, pero sigue estando en zona activa.
¿A qué voy? Entonces la pregunta es, ¿este transistor está bien polarizado así o no? ¿Es dependiente del HFE? No. O bueno, o tendrá la No, ya misma no dependencia dependería. que tiene este. Porque O sea, es estable. claro. ¿Qué es lo que tiene como contra este circuito que no me estoy dando cuenta en este mismo momento? Y que va en contra de uno de los supuestos que nosotros hacíamos al momento de adoptar los 0,7 volt. Nosotros cuando decíamos, da lo mismo pensar que el transistor tiene 0,7 volt o no, porque de todos modos, y hacíamos un cuentito. BBB, ¿qué condición le poníamos a BBB para poder adoptar 0,7 cualquiera fuera la corriente? Claro, 0,7 tenía que ser despreciable respecto de BBB. ¿Y 0,94 es despreciable frente a 0,7? No, no. Bueno, en ese caso tenemos que fabricar un circuito que aún si la tensión base emisor varía, esa variación de tensión base emisor no modifique la corriente colector. ¿Se entiende lo que digo? Y ahí aparece un circuito nuevo, que es muy interesante, que lo van a usar y que por lo menos ahora saben por qué lo van a usar. Nosotros normalmente lo contábamos, lo poníamos, y uno asumía que se entendía por qué estaba, pero me parece que es mejor contar por qué está. Entonces vamos a hacer una cosa, antes de pasar al tema que me interesa contar hoy. Yo creo que la otra clase también habíamos arrancado con el modelo dinámico del transistor, así que hoy voy a arrancar directamente como que ya está dado. Corríjanme si me equivoco. Pero quiero meterme un cachito en esta cuestión de la polarización porque es algo que vamos a resolver o que nos vamos a ocupar un poquito en la próxima guía de problemas que les voy a dar, que va a ser más corta que esta. Y acuérdense, no tienen que resolver todos, no hace falta que resuelvan todos. Sí, esperen, Che, pero somos un montón, tantos alumnos, hoy hay más alumnos de los... ¿Ustedes invitan gente acá? Profesor, Creo que una somos consulta. como 70 y pico, profe. Ah, ¿sí? Ah, falta un montón de gente entonces. Sí, claro, somos más de 70, tenés razón. Profe, en este caso entonces estoy teniendo un problema que estoy asumiendo que BBE va a ser despreciable cuando no lo es. O sea que estos valores no son realmente Claro, correctos. este circuito es cierto, hace que no se vea afectado por variaciones de HFE por la temperatura, pero pasa que la temperatura también modifica la tensión base emisor. Y cuando tengamos temperatura está bien, puede ser que el HFE no me jorobe, pero la tensión base emisor sí me va a jorobar. Y mirá, te lo muestro en un gráfico. Ah, o sea, me está faltando compensar una variación. Eso es lo que pasa. Claro, eso es lo que está pasando. Y te lo cuento en un gráfico. Puedo borrar un cachito de esto que está acá, que es interesante, porque, miren, les voy a contar algo. Y de paso adelantamos a ver, una cosa que podemos hacer, que me parece que viene bien siempre, es adelantar para qué me sirve esta propiedad que tiene este dispositivo. ¿En qué se lo usa en un circuito integrado, por ejemplo? Bueno, habiendo contado esto, y fíjense, ¿no? Que no es una porquería esto. Sí es una porquería cuando está trabajando con un RC de un K. Yo realmente podía haber subido este valor con alguna... En realidad, al haber bajado la corriente, yo tengo que empezar a retocar por lo menos este valor, sí lo hubiera retocado, sacrificando un cachito BCE porque... Y estaría bueno que esto lo conservemos así y probablemente lo use para la práctica esto. Les voy a hacer una propuesta después para la práctica. Así que esto, guárdenlo bien, si alguno le saca, yo tendría que anotármelo, pero me lo voy a olvidar, después le saco una foto. Bueno, si puedo borrar esto que está acá, lo saco. Después volveré a hacer todas las cuentitas, cuando llegue el momento adecuado. Bueno, ahí estamos, ahí se ve, ¿no? ¿Ven bien ustedes? Tengo que bajar un poquito esto así. Bueno, decía, fíjense una cosa, ¿no? Yo cuando dibujo la curva del transistor, estoy dibujándolo. Ah, una cosita más, y de paso lo comento acá. Cuando dibujo la curva del transistor, yo lo estoy dibujando
para una temperatura de 25 grados. Esa temperatura de 25 grados, ¿dónde está? La voy a exagerar un poquito para que se entienda, porque si no, no sirve la explicación. Supónganse que está la curva de 25 grados. Bueno, les digo lo que hace el fabricante si empezamos a entender algunas trampas. Esta es la temperatura en la juntura del transistor, adentro del transistor. Imposible. Si en el gabinete hay 70 grados, adentro del transistor no puede haber menos temperatura. Y es más, si acá afuera tenemos 30 grados, acá no puede haber 25 en la juntura. La juntura es la juntura, ¿eh? Entonces, eso es lo que se fabrican. Siempre que el dato lo dan la juntura. Fíjense que yo a ustedes les subí una hoja, en el trabajo práctico que puse, hay una hoja de características eléctricas, hay un recorte que dice características eléctricas, y dice para TJ igual 25 grados. Y esa es una trampa muy buena que usa el fabricante, que ya se las voy a contar, para especificar la potencia que puede disipar un transistor. Y acá hay algo que dije, ¿qué está mal de lo que dije? Recién dije algo que está mal conceptualmente. Disipar potencia. La potencia no se disipa. Lo que se disipa es la energía. Y la potencia es una medida de esa disipación de energía en el tiempo. Otra cosa que decimos mal, que la decimos todos somos todos, e incluso lo pueden ver escrito, y yo lo usé recién, es disipación de potencia. No, es disipación de energía. ¿Y cómo medís o cuál es el parámetro que mide la disipación de energía en función del tiempo? La potencia. Bueno, lo que se disipa es la energía en el tiempo y eso es la potencia. Bueno, entonces decía, esta es la característica de 25 grados centígrados, pero también yo me encuentro que si aumenta la temperatura, hay otra característica del transistor, por ejemplo, que es esta. Que si la temperatura aumenta, el transistor se dispara antes. Y entonces fíjense una cosa. Lo que pasa es que no me va a servir esto, ¿no? Por ejemplo, a 25 grados, acá este transistor tenía una determinada corriente, por acá abajo, chiquitísimo. Y cuando aumentó la temperatura, este apareció acá. La corriente aumentó. Créanme que en muchas salidas de integrado donde aparecen, está mal dibujado, esto igual, tendría que haberlo dibujado mejor, porque esto no medio reta como dibujo, tendría que verlo a ver para que se vea mejor lo que quiero contar. Tal vez sería más lindo ponerlo así. Imaginémonos que esta fuera la curva esta es la característica de transferencia. Fíjense, a esta tensión, a esta que está acá, y a esta temperatura, esta es la corriente. Pero cuando aumentó la temperatura, hacia allá aumenta la temperatura, encuentro con que el circuito se dispara. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchos? En muchos integrados donde hay un transistor de potencia como este que estoy dibujando acá, lo que se hace es poner cercano en algún lugar, imagino, no importa, habría que dibujar más cosas, ¿no? Pero bueno, si yo, por ejemplo, integro un transistor muy cerca de este transistor de potencia que está acá, fíjense lo que va a pasar, ¿no? Supónganse que por acá llega una señal, de este lado. Y viene una señal y este está trabajando, como es un transistor de potencia, el tipo genera energía. Si la energía que genera es tal que la temperatura sube de manera crítica, que lo puede quemar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como subió la temperatura, ya por la base de este transistor, donde no había circulación de corriente o era muy baja, aparece una gran circulación de corriente. Entonces, la corriente que venía por acá y que seguía casi toda la base del transistor, ahora no. Ahora una parte viene por acá y mucho se va por este lado. Porque este transistor se disparó, ¿por qué? Porque como este aumentó la temperatura, ahora la curva no es esta que está acá. ¿Se entiende lo que digo? Eso es una protección térmica. Y eso existe en muchísimos integrados, donde la salida tienen transistores de potencia. El dibujo es malo, esto es muy incómodo para dibujar, pero yo supongo que se entiende lo que quiero decir. Esto se integra muy cerca de esto y así funcionaría esa protección. Es una protección térmica contra un incremento de temperatura de que lo destruiría. Y no tiene nada que ver, no es un limitador de corriente, ¿eh? Los limitadores de corriente lo que hacen es que la corriente que circula por acá no supere un determinado valor que lo va a romper. Esta es una protección térmica. La temperatura aumentó. ¿Cómo? Como los reguladores de voltaje que se desactivan. Sí, depende. Sí, yo quisiera ver qué parte del circuito me decís, porque normalmente están las dos protecciones. Una que es por
exceso de corriente y una protección térmica. Sí, sí, cuando llegan a cierta temperatura se Sí, es activan, eso. Sí, es eso. chao. No sabés qué está pasando, si falló otra cosa, ¿Cómo? o ¿Cómo? No te escucho. que ahí es cuando no te das cuenta si es que falló eso por la protección o otra cosa. Claro, está bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Les voy a decir una cosa, ya que están. Si a ustedes les gustan todos estos temas, y sobre todo de fuentes, de circuitos, explicaciones de circuitos, que la verdad están bárbaras, que yo creo que están pensadas, no, yo primero pensaba que eran para chicos de secundario, pero parece que no. Y sobre todo por esto que me preguntás, por ejemplo, de reguladores y estas cuestiones, hay un gallego que da unas explicaciones de reguladores y de cualquier circuito. Yo estuve mirando de Zener programable para ustedes, ¿cómo se llama? De fuente switching también, que están bárbaras, que están Pero bárbaras. tenés transistores que son sensibles a la temperatura. Claro, sí, sí, claro que sí, 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 seguro, Con seguro. esos son los que se utilizan para calcular la temperatura y con las modificaciones cambian. Y con las, claro, sí, tal cual, sí, sí, sí. Bueno, bueno, esto también es interesante meterlo en algunas cosas, porque yo después le voy a pasar algunas cosas que me parecen tan buenas. Y también algunas cosas para ver que no son tal vez específicas de la nota, pero están muy buenas. Y yo les diría más. Les voy a pasar un video a los que les interesa la electrónica, que lo miraría porque está muy bien contado. Y me parece que este gallego lo que tiene de bueno es que a veces cuenta cosas que en la universidad uno no cuenta o se le pasan, o no se nos pasan. Porque el tipo dice, bueno, si usted va a reparar una fuente, mire, tiene todo esto, le muestra un mapa de la fuente, pero termina dando una explicación teórica que está bárbara. Así que se los voy a pasar el gallego. Por ahí les conviene dejar la materia y ven con el gallego y aprueban todo. Bueno, sigo. Entonces, a ver, ¿cuál fue mi problema? Voy a borrar esto, esta protección térmica, chao. Después, esto está, por ejemplo, ¿saben qué? En los reguladores de tensión, como decía compañero de ustedes, en la línea esta, ¿vieron los 7800, 7900? Los que son 7805, son unos reguladores, son los circuitos que ustedes a la entrada meten una tensión y a la salida tiene una tensión que no se modifica. Y eso lo tenemos que estudiar también en esta materia, así que después les contaré que es un regulador. Y está en esta protección. Tal como dijiste vos decías eso, ¿no? Si no me equivoco también. Bueno, digo, ¿cuál fue el problema? Que acá la tensión base emisor varió por temperatura y de este lado mantuve la tensión fija. ¿Se les ocurre alguna solución a ese problema? Yo la sé, se las voy a contar. Pero no me gusta contar, pero se las voy a contar. A ver. ¿Cuánto vale la tensión acá? ¿Cuánto valía acá la tensión ahí? 0,94 me dijeron, ¿no? Sí, BBB era 0,94. Esta que está acá. Voy a contar una truchada. Supónganse que fuera 0,9 más o menos. Voy a contar algo medio trucho, pero esta sería la idea. ¿Ven que acá tiene 0,9? Bueno, tengo 0,9. Y tengo este circuito que cuando valía tensión base emisor, acá tengo 0,9, pensemos que es un 0,9 casi increíble, no se mueve. Entonces digo, bueno, ¿qué hacemos si varía tensión base emisor? Estamos complicados. Entonces viene el gallego este que sabe todo y dice, mira, puedes hacer esto. Es muy buena, aparte es muy graciosa la clase. El gallego diría, mira, tenés esto y tenés esto. Y vos necesitas acá, vamos a correr así. Esto lo estoy contando yo, esto no se lo saqué de gallego, che, porque ahora van a decir que todo lo que digo yo es porque lo estoy copiando de gallego. Entonces dice tipo, acá usted necesita 0,9 volt. Y usted puede lograr el 0,9 volt poniendo una resistencia R2, o puede ser también esto. Ponga acá un diodo. Acá tendrá los 0,7. Bueno, una tensión parecida a la tensión base emisor que tiene este lado. Igual en lo posible. Y dice, bueno, y fíjense, y el resto de la tensión que caiga acá. ¿Cuánto tiene? 0,9. ¿Qué pasa si varía la temperatura? Y varía esta tensión base emisor. Baja, por ejemplo, pero esta también va a bajar. Y en definitiva, ¿qué va a pasar con la corriente? Se va a mantener fija.
Está buena esa solución. Ahora, me gustaría a mí, y esto sí, lo dejo para ustedes, que esto que acabo de construir yo con un diodito, ustedes lo piensen con otro transistor. Pero esa es una tarea de ustedes. ¿Cómo fabricar? Profe, Sí. ¿la tensión en el diodito cambiaría igual que la tensión en el transistor? Sí, estamos imaginando que incluso que las tensiones del diodo y la juntura base emisor son iguales. Por eso, si yo pudiera hacerlo, pensar en un integrado que tiene dos transistores que son idénticos, eso quiere decir que son idénticos, que no quiere decir que tienen los valores típicos, que son idénticos significa que tienen el mismo HF, que tienen la misma curva de transferencia, la misma característica de transferencia. Claro, reaccionan igual. Claro. Si esto yo lo puedo fabricar con un transistor, porque así no lo puedo garantizar. Pero si yo pudiera fabricar con un transistor, andaría bárbaro. Ahora, aún con esto también andaría mejor. ¿Está bien? Andaría mejor con esto. Sería menos sensible a la variación de temperatura. Porque está bien, a lo mejor no se parecen, pero no va a ser lo otro. Y esto se usa. Bueno, esto lo pueden fabricar con un transistor, me gustaría que lo hagan ustedes. Bueno, hay otra polarización de la que va a hablar después Noelia cuando le toque el momento, así que yo de eso me voy a desligar. Y sobre esto que acabo de contar ahora van a ser las próximas consignas que me voy a mandar, que van a ser poquitas, serán 5, porque no tiene mucho más sentido agregar muchas cosas. ¿Va bien hasta acá? ¿Sí? Profesor, a mí no me cerró muy bien por el tema de la temperatura. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué es lo que provocaba la temperatura? Porque la temperatura modifica la tensión en la caída de la tensión en un diodo. Es decir, a ver, para decirte, a igual corriente, mirá, vuelvo a hacer el dibujito. ¿Cómo se llegó a la conclusión de que la temperatura estaría modificando el circuito al transistor? Espera, algo, si no va a ser un lío. Yo de eso después lo tenemos que estudiar, vamos a hablar de eso. Yo probablemente de eso también les muestre una orientación de cómo leerlo en el libro, no lo cuente, porque eso es estudio. Pero no, te digo a lo que me refería. Si vos dibujo en una curva la característica de transferencia de este que está acá, ¿no? Tensión base emisor. Si querés poner acá tensión del diodo y corriente en el diodo. Vamos a poner el diodo. También estamos hablando del diodo, vamos a poner el diodo. Voy a hablar de este diodo, BD e ID. ID es la corriente que viene por acá, BD es la caída de tensión que yo puse ahí 0 a 7. Y esto es una cosa así. También exageradísimo. Si cambia la temperatura, entonces este tipo lo que hace es una curva así. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más. Sí, eso lo entendí. Lo que no entendí Espera que termino de contar. Entonces fíjate qué pasa. Dale. Sepa, sigue un poquito paciente, che. Digo, acá lo que intentamos hacer es que tenga siempre la misma corriente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si aumenta la temperatura, la tensión que tenía el diodo, que era esta, ahora va a pasar a este valor. Lo mismo va a pasar con la juntura, exactamente lo mismo, porque es un diodo la juntura. Entonces vos fíjate, si yo miro, lo voy a hacer así a lo bruto, esta caída de tensión más esta caída de tensión es igual a esta caída de tensión más esta caída de tensión. Si los dos aumentan su valor y los dos se restan, la variación se canceló. Es más, si estas dos resistencias son iguales, la corriente por acá y la corriente por acá son las mismas. Porque si estas tensiones son iguales, si yo lograra que fueran iguales, y eso lo puedo hacer como decía recién, con un transistor que esté integrado junto con este en la misma pastilla, que sean iguales, entonces estas dos tensiones como ves se cancelan y esta caída de tensión cae acá también, es la misma que tengo acá. Es la misma que tengo acá, esta es la misma que tengo acá. Entonces, claro, vuelvo a decir, sí, si aumenta la temperatura, los dos varían en el mismo sentido. Si aumenta la temperatura, esta tensión va a caer, esta tensión va a caer. Bueno, caen los dos potenciales, con lo cual la tensión esta se mantiene. ¿Y quién determina la corriente que viene por acá? Esta tensión. ¿Se entiende lo que digo? No lo veo bien en el otro circuito donde tengo el ¿Acá no lo ves? problema. A ver, ¿cómo varía? Ahí sí, Claro, acá entiendo cómo se... ¿Resolver la malla de entrada? Mira, vos tenés
acá tenés esta caída de tensión, BR2, más la tensión en el diodo, tiene que ser igual a, no planteo el cero, ¿no? A la tensión base emisor más la caída de tensión esta en... Permitime que corra un cachito de esto, ¿no? Cachito lo voy a correr. Igual a esta caída de tensión, BR más BB. Aumenta la temperatura, ¿no? Calor bárbaro. Sol. Está el sol, hace un calor bárbaro. Y cuando aumenta la temperatura, ¿qué lo pasó? Esta tensión, hay una variación de tensión. A ver, esta tensión baja. A igual corriente, como la corriente se va a mantener, baja. ¿A cuánto baja? A menos un delta de B. Este también, menos un delta de B. La variación aparece a los dos lados. En definitiva, se cancela. Se modifican las corrientes por el transistor. No hay ninguna modificación. Esta sí se modifica. Esta se modifica. ¿Esta cuánto se va a modificar? Y se va a modificar un cachito, lo que cayó de este. ¿Esto cuánto caerá? 50 milivolts. Y se modificará un cachito, porque, ojo, esta se está sumando contra estas dos resistencias, ¿no? Si vos mirás acá, esta también va a caer 50, pero va a ser distinto acá el efecto. Esperen. Si no hacemos unas cuentitas enseguida y lo vemos. Esto que hace cuenta para verlo. Vuelvo a decir, a ver si vuelvo a recordar. Supongamos esto, a ver si esto sirve. Que estas dos corrientes son exactamente iguales. Supongamos sean iguales. ¿Está bien? Vos tenés 3 volt acá. 3 volt sobre 2 resistencias. Mi pregunta es, si esta tensión varía 100 milivolts, ¿esta corriente se modifica? La caída de tensión sobre las resistencias es 3 volt menos la caída de tensión en el diodo. Si la caída de tensión en el diodo se modifica en 100 milivolts, la caída de tensión sobre las resistencias se va a modificar en 100 milivolts. ¿Vos pensás que esta corriente se va a modificar? Muy poquito. Si las variaciones de tensión estas son iguales y se cancelan, esta caída de tensión se mantiene constante, con lo cual está cambiando esta corriente que prácticamente no se modifica aún si esto varía. ¿Se entiende lo que digo o no? Sí, va bien por este circuito, pero no lo veo en el otro, no importa. Necesito ¿Cuál es el analizarlo otro? un poquito ¿El otro cuál es? después. ¿Cuál es el otro? ¿Por qué hay problema de temperatura en el primer circuito de la izquierda? El primero que analizamos. ¿Por qué había problema de temperatura? Por lo que te acababa de decir. Acá tenés, suponete que acá se mantienen los 0,9. Ahora después vamos a bajar la tensión, entendí lo que decís. Ponele que acá tenés 0,9. Cuando vos acá tenés 0,9 y esto bajó, perdón, tenés 0,9, suponete que esto bajó esto estaba en 0,6 o 0,7, bajó a 0,6, entonces vos te das cuenta, tenés esta resistencia R, ¿cuánto valía? Nosotros teníamos, vamos a hacer una cuentita, ya entendí. Vamos a hacer un par de cuentas a ver si sirve. Yo creo que lo mejor es siempre hacer unas cuentitas. ¿La R cuánto valía un K? Valía un K. Entonces supongamos que tengo 0,9. Sí, las dos valían un K, R y RC. Las dos. Bueno, entonces yo podría decir, hago una aproximación rápida, ¿no? Le saco, no tengo en cuenta la RB, vamos a suponer que la RB, no tengo en cuenta el efecto de la RB que aparece en la formulita ICQ. Vieron que la formulita es BBB, vamos a escribirlo, BBB menos la tensión base emisor sobre RE más RB sobre HFE. Vamos a suponer que esto es un numerito despreciable frente a esto y esto. Este problema lo tenemos resuelto. Vamos a pensar que lo tenemos resuelto. Entonces, fíjense, esta es la corriente IC va a ser esto. Porque esto está bien diseñado, entonces esto también, los tres juegan de modo tal que podemos considerar que es como si esto no estuviera. Entonces lo que yo digo es esto. Si yo tengo 0,9, hago 0,9 volt menos 0,7 volt, y eso lo divido por un K, que es lo que valía esta resistencia, esto me da 200 microamperes. Ahora varía la temperatura, y la temperatura bajó. 0,9 volt menos 0,6 volt dividido un K, y, a ver, ya 0,9 esto da 300 y un K 300 microamperes.
Y la verdad que yo no puedo decir que esta corriente prácticamente no varió. Claro, ¿por qué? Porque con tensiones tan bajas entre base y tierra, ahí sí la corriente es dependiente de las variaciones de la tensión base emisor. Esto era cierto cuando la caída de tensión acá eran 2 volts, qué sé yo, hacer 2 volts menos 0,6, 2 volts menos 0,7, más o menos lo mismo. Pero acá no es lo mismo. A esto nos referimos, a este problema. Entonces, si vos venís y hacés lo siguiente, ¿se entendió este problema? Perfecto, perfecto. Ahora sí. Ah, ¿eso era nada más? ¿Está bien ya? Claro, eso. No lo veía en el circuito de la izquierda. Está bien, no, a lo mejor yo no lo expliqué. Yo sabes que creo que estas cosas hay que explicarlas con numeritos y yo no puse los numeritos. Tendría que haber hecho los números porque era sencillo. Disculpa que no me di cuenta, no me da cuenta. No, también estaba ahí, tío. ¿Está bien entonces? ¿Sí? ¿Eso responde la pregunta? Perfecto, perfecto. Ahora Bueno. sí, ahí con los números lo vi. 1 minute, 1 minute. Bueno, Profe. Sí. Cuando aumenta la temperatura, ¿aumenta la caída de tensión en BBE? No, baja. A igual corriente baja. Ah, está bien. A igual corriente baja. Es decir, que necesitas menos tensión para lograr la misma corriente. Por eso funciona como protección térmica. Porque cuando se calienta el transistor de potencia a la salida del integrado, como aumenta la temperatura en esa zona, con menor tensión se dispara ese transistor y saca corriente de la base del transistor de potencia. Entonces limita la corriente por colector y baja la temperatura. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Bueno, less than 1 minute. Así que se va a cortar. Lo que voy a contar rápido ahora, después vamos al emisor común. Yo voy a hacer el estudio del circuito y les voy a presentar algo que es el trabajo práctico próximo. Les voy a contar qué es lo que voy a resolver yo, qué es lo que van a